Bienvenidos al capítulo 4 de la Mesa del Alma. Hoy quiero hablar de una emoción que todos hemos sentido alguna vez, la rabia. Esa que aparece cuando sentimos una injusticia, cuando alguien nos decepciona, cuando las cosas no salen como esperábamos, o cuando la vida no encaja con la imagen que teníamos de ella. A veces la expresamos, a veces la escondemos, y otras veces lo arrastramos durante años sin darnos cuenta. Por eso hoy quiero sentarme con Irene y explorar algo que pues, yo también sigo intentando comprender, que es qué hacemos con la rabia que todavía llevamos dentro. Muy buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Estoico. Pues empezamos la Mesa del Alma y vamos a empezar con pues, una pregunta sencilla, que es ¿qué es lo que más rabia te da hoy en tu vida? Es que hay muchas cosas. Yo diría que lo que más rabia me da es que a veces siento que no puedo avanzar. Me explico, por ejemplo, creo que ya hablamos en otra mesa del alma sobre mi incapacidad para independizarme, que no es realmente porque yo no quiera o porque mi situación económica no me lo permitiera, sino que es más un tema moral, algo que me impongo yo misma, que en este caso es que me sentiría mal de dejar a mi madre sola. Entonces, esa parte de mí, podríamos decir que por un lado me gusta y por el otro lado me da muchísima rabia. No tenerme en cuenta a mí primero para tomar ciertas decisiones, ¿sabes? Yo creo que lo que más rabia me da hoy en día es que hay veces que todavía no es que el ego tenga que desaparecer, ni mucho menos, porque el ego es algo necesario para nosotros, pero esa parte mía de necesidad de que me valoren, de sentirme importante para los demás. Y también te diría la rabia. La rabia creo que es una de las cosas que, de hecho, por eso he hecho esta mesa, porque creo que es una de las cosas que me han costado más controlar y a día de hoy no te diré que es como antes, vamos, ni pensarlo, pero sí que hay momentos que no reacciono como a mí me gustaría. De hecho, a mí me pasa igual y ya lo sabes. Cuando me dijiste el tema de la mesa, ya te lo dije que lo habías elegido al dedito porque también es algo que a mí me cuesta mucho controlar. Cuando me pasa, cuando siento esa rabia, no te digo que mejor me pasa como antes, que me quedo días enrabiada por el mismo tema, pero sí que me tiro a lo mejor todo ese mismo día muy mal, muy enfocada en esa rabia, muy frustrada, y yo creo que es una de las peores sensaciones de rabia. Pues bien, hemos abierto Un melón. el melón y vamos con la segunda pregunta. A ver. ¿Crees que tu rabia suele estar dirigida hacia otras personas o hacia ti misma? Ambas cosas. Ambas cosas, y además es que es gracioso porque, bueno, estoy hablando por mí, pero creo que es algo que le pasa a muchas personas, que al principio siempre dirigimos la rabia hacia otra persona, como que necesitamos culpar a alguien de lo que estamos sintiendo. Y igual esa parte de mí, a lo mejor más empática o que es fácil que se sienta mal al culpar o mirar de alguna forma negativa a otras personas, sobre todo si me importan, entonces es la que me hace llegar a tener rabia hacia mí.
Y esa es la que más me cuesta controlar realmente, porque si yo me da rabia algo que hayas hecho tú, seguramente al rato se me pase porque me enfríe, empiezo a pensar, me doy cuenta de que es una reacción desmedida seguramente, pero claro, contra mí es como que soy más injusta siempre, por decirlo de alguna manera, y me cuesta más serenarme. Pues ya aquí te paro y te hago reflexionar sobre cuando dices ambas partes, o sea, rabia hacia los demás y hacia mí misma. Creo que toda la rabia que sentimos, aunque nos la provoque alguien, viene por parte de heridas nuestras. Claro. O sea, esa rabia siempre es tuya. Porque a lo mejor es que este me ha dicho tal cosa, que a mí me ha parecido que pues, ha sido una falta de respeto, ha sido un no sé qué, pero eso viene de algo de dentro, del por qué lo sientes así, de dónde te viene esa... ¿Sabes por dónde voy? O sea, tú lo que me quieres decir es que, por poner un ejemplo, una situación que me pasó ya hace bastantes meses en el trabajo con una superior que yo considero que me habló mmm, demasiado contundentemente, por decirlo de una manera suave, a mí me dio muchísima rabia. Entonces tú entiendes que eso es por una herida mía, en plan de que si alguien, a lo mejor por si alguien muestra autoridad Por una conmigo, necesidad de validación. Porque dentro de ti, que no quiero decir que no sea así, dentro de ti tú piensas, joder, yo hago las cosas bien, yo hago mi trabajo bien, y por una cosa que ha pasado, me estoy comiendo esta bronca. Bien. Tú tienes esa necesidad de validación de, es que hago otras cosas bien, pero eso no se me dice. Además de que también hay que pensar que a lo mejor ese superior tuyo ha podido tener un día malo. Ha podido ese día estar agobiado porque a él también le han dicho de más arriba que ha hecho cosas mal, que no sé qué, no sé cuándo, y lo está pagando contigo. Entonces, si tú lo miras desde esa perspectiva de esto no es contra mí, sino que cómo está respondiendo es de, bueno, de la misma rabia, del mismo dolor que tiene esa persona, no te da tanta rabia, porque eso yo lo he aplicado muchas veces a gente que, bueno, no me llevaba muy bien con ellos y he intentado el mirar la otra parte y decir, vale, pero es que a lo mejor es que en su vida, que no es culpa nuestra, ni es, aquí cada uno, todos tenemos problemas y cada uno lo gestiona de la mejor forma posible. Pero si intentamos mirarlo desde esa perspectiva de, joder, pues quizás es que hoy en su casa ha tenido un mal día, ha discutido con alguien, tal, no sé qué, y... O, oye, pues esa persona tiene un complejo de inferioridad y siempre quiere estar por encima de los demás y tal, pero a lo mejor eso a mí no me pasa, yo no necesito estar por encima de nadie, entonces por eso a mí no me afecta, ¿sabes? vale, pero ¿y cómo llegas hasta ahí? O sea, ¿cómo llegas a tomártelo como que no es algo personal Porque tú no... contra ti? Porque en ese momento de rabia tú te lo estás tomando a lo personal. Pero, hombre, ese momento de rabia lo vamos a tener todos. O sea, en ese primer momento tú no puedes controlar esa... eh, eh, cuando te hierve la sangre, cuando pasa algo, tú puedes controlar cómo reaccionas, no lo que sientes. No, pero yo no te digo en ese mismo momento. En ese mismo momento está claro que te vas a calentar porque es lo humano y ya está. Me refiero después para serenarte. ¿Qué pasos, cómo sigues, qué proceso mental crees tú que se podría hacer para dejar de tomártelo personal y encontrarle, digamos, una explicación más lógica de, bueno, pues habrá tenido un mal día, bueno, pues es su trabajo, ¿me entiendes? Eso exactamente lo que me estás diciendo tú es lo que te tienes que decir a ti. Es decir, cuando tú notes esa rabia, que de hecho quiero hacer inciso porque yo siempre he pensado que la rabia era algo malo, el sentirla, y hablé con bueno, una maestra de, eh, ¿cómo se decía?, de kinesiología holística, y me dijo que tenía muchísima suerte
de sentir esa rabia porque había gente que se iba tragando, se iba tragando, se iba tragando las cosas y llegaba un momento que explotaba sin saber el por qué. Y el sentir esa rabia, o sea, te está dando ya la información de, vale, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está dando rabia? Y hacer introspección del por qué te está doliendo a ti. No por qué te ha dicho eso, sino por qué te está doliendo a ti. Bien, una vez dicho esto, que quería decirlo porque me pareció, o sea, me encantó cuando me lo dijo porque lo vi de otra forma totalmente diferente y agradecí el poder sentir esa rabia. ¿Yo qué haría en ese caso? ¿O qué he hecho en esos casos? Primero, alejarme del ruido de esa persona cuando te va a estar, respirar, que eso de la gente, ¿sí me respirar? Sí, respirar. Y como tú no conoces la historia de la otra persona, te la tienes que contar tú. Entonces empiezas, vale, yo sé que soy una persona válida, sé que soy una persona que hace bien las cosas, sé que soy competente, que hago mi trabajo de la mejor manera posible, y no sé lo que le ha podido pasar hoy a esta persona, ha podido tener un mal día, simplemente es su puesto y tiene que tener autoridad y por eso me habla así. Ha podido también tener una discusión con otra persona y la he pagado yo de rebote, no tiene que ser contra mí. Entonces, ir contándote esa historia, tanto la verdad tuya de lo que tú sabes de ti, como lo que ha podido pasar, todos los escenarios posibles que le han podido pasar a la otra persona para que reaccionara así. Y eso, cuando lo practicas, no quiere decir que esa rabia no la vayas a sentir, pero sí que te ayuda en esos momentos a rebajar muchísimo lo que sientes y mirarlo de otra forma y decir, bueno, pues quizá ha pasado esto y no ha sido contra mí, porque a lo mejor no, ha sido algo puntual, no es algo que todos los días me esté pasando. Bueno, si es algo que todos los días te está pasando, pues igual ahí te tienes que replantear si es el entorno en el que tienes que estar, ¿no? Pero yo lo que haría sería eso. Estoy sintiendo rabia. ¿Por qué estoy sintiendo rabia? Porque siento que esta persona me ha infravalorado, tal. Decirte todo eso, vale, yo sé que soy una persona tal. ¿Qué le ha podido pasar a esta persona para reaccionar así? Esto y esto. Cuando estás en esa historia diciéndotelo, llega un momento que te haces, ¡fum! Vale, ya está. Y a lo mejor a los 5 minutos ya te has olvidado hasta de eso, o lo sigues recordando, pero no con la misma rabia, o no con la necesidad de, es que le tengo que decir, le tengo que contestar. ¿Por qué? Porque te quieres poner por encima. Porque quieres sentirte que tú no puedes estar por debajo de esa persona y necesitas, ¿no?, soltar lo que tienes dentro y decirle tu verdad. Claro, la necesidad de defenderte, pero vale, o sea, yo entiendo, Si entiendo tú, lo que... mira, Dime. un reel que hice esta semana, de hecho, es cuando tú necesitas decir o demostrar quién eres, seguramente es que no lo tienes claro ni tú. Porque cuando tú tienes claro lo que eres, no necesitas convencer a nadie. Entonces tú no tienes que convencer de que eres buena trabajadora en ese momento, porque tú ya sabes que lo eres. Y tus acciones lo demostrarán, por mucho que esa persona en ese momento haya reaccionado así. Vale, pero ahora te abro yo otra cuestión, porque, vale, tú me has explicado qué proceso se puede seguir para gestionar esa rabia, digamos, y que te serenes, por decirlo de alguna manera, que no te lo tomes a lo personal y que no lo arrastres, sobre todo. Vale, si tú consigues eso, bien, pero ahora tú imagínate que tú intentas hacer ese proceso y aún así no se te pasa. Porque entonces no lo estás haciendo, lo estás intentando. Intentando no es hacerlo. Vale, Tienes que hacerlo. pero si un proceso, o sea, tú imagínate que una persona sigue ese proceso mental tal cual de intentar, digamos, ponerle una historia a la reacción de esa persona de, pues bueno, en este caso del trabajo, igual antes le han echado la bronca a los superiores, igual antes ha discutido con otra persona, lleva un mal día y aún así no se te Sigue pasa. sintiendo esa rabia. Entonces, Porque estás programada desde hace mucho tiempo a reaccionar así. Entonces, eso no quiere decir que haciendo lo que yo te digo en ese mismo momento puntual
vas a conseguir de, oh, qué bien, qué vida más maravillosa, qué paz es todo. No. Eso quiere decir que haciendo lo que yo te digo, repetido en el tiempo con las cosas que te generan malestar, llegará un momento que a lo mejor ese malestar, en lugar de durarte todo el santo día pensando en lo que te ha dicho, luego te durará a lo mejor 4 horas. Y después de 4 horas igual te dura una. Hasta que consigas, que a lo mejor te dura esos 5 primeros minutos. Hostia, qué rabia, ¿por qué me ha dicho esto? Tal, no sé qué, y empiezas pa, 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 pa. Y dices, vale, ya, te rebajas y dices, ya está. Como un entrenamiento. Exactamente lo mismo. Es como, pongo el ejemplo del gimnasio porque es lo más evidente. Como el que se pone a entrenar y en la primera semana dices que no noto nada, estoy entrenando, estoy haciendo dieta y no hago nada. Ah, claro, porque es algo repetido en el tiempo lo que tienes que hacer para que se noten esos cambios con la mente. Pasa exactamente igual. Que es lo que me pasa a mí. Yo llevo años entrenando. No reacciono de la misma forma que antes, ni por asomo, pero tengo muchas veces esa rabia dentro de mí, decir, ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? Porque a lo mejor se alarga más de lo que yo quiero. A lo mejor no es todo el día ni una semana, a lo mejor estaba una semana pensando en la misma tontería, pero a lo mejor hoy por hoy es un día. Pues eso, pues ir poco a poco. No es fácil, pero te aseguro que se consigue. Bien, Bueno, me ha gustado esta segunda a mí pregunta. también. Vamos a la tercera, que viene a colación de esta segunda. Oh, ¿Qué hay debajo de tu rabia? Puede ser tristeza, miedo, impotencia, decepción. yo creo que depende un poco de la situación, ¿no? De lo que te dé rabia. Yo creo que, analizándome un poco, creo que siempre he sentido más rabia o sea, siempre me han provocado más rabia, por ejemplo, las personas que quiero, porque es como que es más fácil antes, ¿eh? Ahora ya no me pasa tanto, pero como que es más fácil sentir que no cumplen tus expectativas de alguna manera y eso genera rabia, porque al final siempre es algo así de cumplir tus expectativas. Entonces, yo creo que en mi caso, en esos ejemplos, lo que más predominaba debajo de mi rabia podía ser la tristeza y la impotencia. Tristeza de darme cuenta, aunque en ese momento yo no lo pensara así, de que me estaba creando una expectativa que no era real. Impotencia de que no pudiera ser real. De que no Ahora, pudieras hacer nada. claro, ahora comprendiéndolo desde otro punto de vista, gracias a todo lo que he aprendido de ti. Antes yo no lo identificaba así, no lo identificaba como tengo una expectativa de que esta persona me hable para preguntarme cómo estoy o que quiera verme una vez a la semana. O sea, yo no entendía que eso eran expectativas que tenía y que no eran reales. Yo pensaba que eso era algo normal, que creo que es algo que le pasa a muchísimas personas hoy en día. Y claro, eso me generaba mucha rabia. Cuando no se cumplían me generaba mucha rabia. Sí, yo creo que eso es lo más normal. Yo, como he dicho antes, yo creo que debajo de la rabia siempre ha sido a lo mejor esa necesidad de validación, de que me dieran, de a lo mejor si no me daban ese cariño que yo nunca me había dado, era lo que me generaba esa rabia. Pero bueno, bien, me gusta. Pues un poco por lo que, más o menos lo que yo he dicho también de Mm, expectativas y demás, claro, es que yo creo que es lo que más sí, es lo... puede generar rabia. Mm. Muy bien, esta era cortita. Cuarta, ¿hay alguna rabia que te cueste soltar porque sientes que si la sueltas estás dando la razón a la otra persona? Todas, todas. Y de verdad que, o sea, tú me conoces que yo creo que no me considero especialmente una persona ególatra, ¿vale? Pero creo que las personas, sobre todo si tenemos bastante carácter, en un momento así de rabia, tú piensas que tienes la razón sobre todo, e incluso aunque te calmes y puedas llegar a comprender la postura de la otra persona, creo que siempre podemos inclinarnos a pensar que nosotros tenemos razón. Entonces, me cuesta muchísimo, muchísimo.
también te digo que igual que me cuesta, si yo he tenido que entender a la fuerza que no tengo la razón, también soy muy capaz de reconocerlo. Contigo, sin ir más lejos, me ha pasado muchas veces de al principio discutirte por lo que sea, de pues no, porque esto es así, tal cual, y luego, ay, pues vale, tienes razón. Pero yo diría que el 80% de las veces a mí me cuesta muchísimo. Yo creo que a mí ya cualquiera, o sea, yo que no me considero una persona ególatra, otra persona que tenga a lo mejor un poco más de orgullo, por decirlo de alguna manera, pues será horrible. Sí, es que, o sea, coincido en el hecho de que la mayoría de personas siempre pensamos que nosotros tenemos la razón y que de ahí no nos bajan. O sea, es muy difícil el ceder. Yo lo único que diría es que a mí lo que me sirvió, aunque pensara que tuviera la razón, el hecho de si yo veía que entraba en una discusión con esa persona, aunque yo pensara que tuviera razón, no defender la idea. Decir, vale, eh, tú dices que es así, pues igual es así. O sea, darle la razón a la otra persona porque llega un momento que tú ves esa conversación y dices, vale, esa persona tiene un convencimiento de esto, que no la puedes bajar de ahí, ¿qué necesidad tengo yo de generar ahora una discusión, un malestar, cuando sé que de ahí no la vas a bajar? No puedes tener una conversación con una persona así. Entonces llega un momento que dices, vale, pues igual es eso, es lo que tú dices, ya está. No tengo necesidad de rebatirte lo contrario. O sea que lo que tú me estás diciendo es que tú puedes defender, por así decirlo, tu postura, pero si estás viendo que eso está entrando en un bucle del que no se va a salir, tú dices que lo mejor es parar para priorizar tu bienestar, decir, Exacto, vale, pues ya está. totalmente. O sea, si tú estás intentando, no por un convencimiento tuyo, sino por algo a lo mejor que sea empírico, que tú sepas que esto es así. Entonces, no sé qué ejemplo ponerte. No, el fuego quema. Si yo te estoy diciendo es que el fuego quema y tú me estás diciendo, no, bueno, quema, depende de, pues igual te pones un guante ignífugo, te pones... El fuego quema. O sea, no hay más. Si tú todo el rato yo te estoy dando diferentes puntos de vista para que tú, oye, pues igual si lo vemos así y sigues R con lo mismo, con la misma historia, ya al final es como, vale, pues es así, ya está. También te digo que eso me suele pasar con gente que no es de mi día a día, de mi círculo. O sea, si es de mi círculo... Eso te quería preguntar. Que si es alguien que te importa, o sea... Depende de lo que sea. Si es una tontería de lo que estamos hablando, aunque sea alguien que me importa, que no le veo una necesidad de mostrar de verdad que eso lo puede gestionar de otra forma por el bienestar de esa persona. Si veo que es una tontería, paso. Directamente es como, es así, tú dices que es así, perfecto, es así, ya está. Sobre todo eso pasa mucho, a lo mejor con las personas mayores, pues hablo a lo mejor de, no quiero decir mis padres, pero bueno, pues personas así más mayores que a lo mejor tienen un convencimiento más de es que esto tiene que ser así en la vida y tal, pues oye, yo te puedo querer mucho y tal, pero no voy a intentar convencerte de nada. Tú piensas que esto es así, ya está. Yo tengo otro convencimiento y no voy a llegar a ningún lado. Si sí que veo, como por ejemplo alguna vez me ha pasado, que la visión que tiene esa persona sobre cómo llevar a lo mejor una relación no es la correcta, sí que intento por todos los medios que esa persona lo vea o intente abordarlo de una forma diferente. Luego está ya en el hacer de la persona que quiera ponerlo en práctica o no. Pero eso sí que lo intento. Todo lo demás. Es que veo una gilipollez el hecho de ponerte a discutir por tonterías. O sea, es un mal gasto de energía y de tiempo que no tiene ningún sentido. No, claro, a ver,
con tonterías está claro que no, pero por ejemplo, si fuera un tema algo más delicado, más fuerte con alguien que quieres, qué sé, algo en pareja, por ejemplo, aunque a lo mejor con tu pareja es más difícil llegar a un desentendimiento tan fuerte, ¿no? Pero tu pareja, tus padres, tus hermanos, quien sea. Claro, en ese momento también llega un momento que dices, vale, yo lo he intentado, tú no quieres verlo, pues ya está. Mira, yo una de las reglas que me pongo siempre, y aquí ya te hablo de amigos y familiares, es que tú puedes desahogarte conmigo una, dos y tres veces. Si a la tercera vez que tú me sigues contando la misma historia y me sigues dramatizando lo mismo, y yo previamente te he dado varios puntos de qué puedes hacer, cómo lo puedes enfocar y cómo puedes trabajarlo, pero veo que te la sudo totalmente, o sea, veo que no pones en práctica nada de lo que te estoy diciendo porque lo único que quieres es que yo te dé la razón, ahí yo dejo de... No dejo de ayudar como tal, sino que dejo de intentar convencer. O sea, te escucho, no te dramatizo, no, o sea, no te sigo el drama, ni mucho menos. Ahí ya te pregunto, ¿quieres realmente mi opinión? ¿Quieres desahogarte? ¿Qué quieres hacer? Y decirle a esa persona, decirle, oye, yo te he dicho esto, esto y esto. Si tú no quieres salir de ahí, o sea, todo esto lo estás provocando tú. No, no te lo está haciendo la otra persona, como tú dices. Entonces ahí sí que es verdad que en lugar de ser más suave, por así decirlo, intento darte una hostia de realidad para ver si espabilas. Y que eso puede salir muy mal, porque luego pueden enfadarse contigo. Es lo que te quería preguntar. Tiene que ser duro ponerse así con alguien que quieres. Ya no es solo por la reacción de la otra persona, sino porque a ti en cierta parte que estás en otro nivel mentalmente hablando, que estás pues emocionalmente más inteligente y tal, te tiene que dar a lo mejor impotencia ver a alguien que quieres así. Eso también en la parte del autoconocimiento. Sí que es verdad que al principio, cuando tú te das cuenta de las cosas, es como que intentas eh, salvar a todo el mundo, intentas hacer o que quieres hacer el trabajo por ellos, porque has llegado a ese momento en el que dices, hostia, joder, si es que es más sencillo de lo que creemos. Pero también llega otro momento que por no desgastarte tú y no llevarte ese malestar contigo, tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a decir, yo te quiero mucho, pero es que este trabajo lo tienes que hacer tú. Y si tú no me vas a hacer caso, yo no puedo ayudarte más. Es duro, pero es que es lo que hay. O sea, el camino de cada uno Aquí es... radica estas famosas publicaciones de Instagram de que dicen, cuando quieres a alguien, hay que salvarlo, hay que ayudarlo, y realmente tú lo que predicas es que querer a una persona es ayudar y sostener, pero no hacer el trabajo. O sea, tú no puedes salvar a nadie Nadie puede hacer el realmente. trabajo por ti. Yo, mira, esto lo voy a contar, que es algo también muy personal. Cuando yo empecé hace años con todo esto de la meditación y el autoconocimiento, a mí me hicieron una sesión de meditación poniéndome las manos y demás, con la energía. Y hay gente que le parecerá una tontería, pero yo a raíz de ahí creí muchísimo porque yo era una persona, soy una persona que le cuesta muchísimo llorar con la gente. Y en ese momento, o sea, fueron 3 segundos en lo que me pusieron la mano en el pecho y me puse a llorar como si, o sea, pero encanado, que no podía parar. Y yo recuerdo decirle a esa persona, por favor, quítame lo que tengo dentro, quítame la rabia, no, o sea, porque yo no sabía cómo salir de ahí, no sabía que era en el momento que estaba yo más jodido de que no era feliz, de que no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Y esa persona me lo dijo, dice,
es que es un trabajo, es un camino que tienes que recorrer tú. Yo no puedo hacer nada. Yo puedo aliviarte, puedo darte consejos, pero es que es un camino que tienes que hacer tú. Es como si esa persona te hubiera dicho, yo te he enseñado lo que tienes, Claro. ahora trabaja tú. Eh, Buah. Buah. Y ya nos hemos ido a un tema. Bueno, pero esto mola. Esto mola. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué persona te ha hecho más daño sin ser consciente de ello? Esto es duro, pero yo, o sea, sin ser consciente, aquí no entra el ser consciente. No conscientemente, no te hace daño conscientemente. O sea, sin ser consciente de ello, ¿quién te ha hecho más daño? A ver, yo diría que la persona que más daño me ha hecho en esta vida ha sido mi padre, para mí. O sea, mental, muchísimo. O sea, yo tengo tan claro que el 80% de heridas que tengo yo dentro de mí son por él, por su figura, que yo entiendo que él, a pesar de cómo era, no pretendía joderme, hacerme daño, tal. Pero él, o sea, sin duda, o sea, a mí me dices, es que conforme me has echado la pregunta, se me ha venido su imagen a la cabeza. Él, sin ninguna duda. Aquí entraríamos ya a debatir de los diferentes tipos de amor, de lo que esperabas tú de él, pero no vamos a entrar en todo ese tema porque es un tema muy extenso, pero bueno, sí creo que todos tenemos a alguien. Y seguramente siempre sea una figura Una o paterna o materna, siempre. sí, alguien de la familia, Mm. porque, pues a ver, yo con mi madre he podido tener problemas y tal, pero no considero que mi madre me haya hecho muchísimo daño, ¿sabes? En cambio, mi padre sí, porque muchas de cosas mías, de mi forma de pensar, de reaccionar, de que busco, entre comillas, por así decir, en una persona o tal, viene mucho por él, por lo que viví, por lo que sentí y por lo que no quiero repetir. Eso también. Bueno, también eso, lo enfocamos en la parte de ha sido todo un aprendizaje y sé qué es lo que no quiero en mi vida, sé qué es lo que tú has dicho, no quiero repetir y como siempre, aunque sea duro, agradecer lo vivido por lo que nos ha enseñado. Mira, es curioso porque, bueno, conocí a una mujer que también trabaja con esto de las energías y todo esto, y ya que estamos hablando de la rabia, cuando él murió, yo sentía muchísima rabia por muchas cosas. Evidentemente me sentía triste también, o sea, es que todo era como un círculo vicioso de tristeza, rabia sin parar, una cosa me llevaba a la otra, y ella fue la primera persona que me dijo, dale las gracias por haberte dado la vida y déjalo ir. Mm. O sea, siempre dar las gracias por lo que has podido recibir, tanto malo como bueno, y a continuar. Y después, evidentemente, pues me lo dijiste tú también. Pero es muy duro. Sí, Es es duro, muy duro. pero si arrastras ese dolor, esa rabia, el único que te lo vas a comer eres tú. Entonces, pues eso. Lo mejor es que aunque cueste es agradecer y soltar. Cuesta, pero no es imposible, ¿eh? Porque justamente ayer estoy hablando de él y dije, mira, digo, me ha costado mucho tiempo, pero ahora pienso en él y ya no siento esa rabia, ya no siento, pues está ahí, punto, y se ha acabado, pero me llevó muchísimo tiempo y tú lo sabes. Pero es complicado. Muy bien. Vamos a la sexta pregunta. ¿Crees que es posible comprender a alguien sin justificar lo que hizo? No. Si no intentas justificarlo, no puedes entenderlo. O sea, creo que una cosa va ligada a la otra. No sé cómo explicarme mejor, pero
¿cómo lo vas a entender si no, o sea, lo justificas de alguna manera, si no intentas encontrarle alguna explicación a lo que sea que te haya hecho, dicho o lo que sea? Entonces yo creo que una cosa va ligada a la otra. Y ahora te hago la pregunta de diferente manera. ¿Crees que es posible comprender a alguien sin que esa persona justifique por qué lo hizo? Eso sí. Eso sí, porque creo que ya entra, también depende de lo que conozcas a la persona y todo, pero yo creo que ahí entra tu percepción de esa persona. En plan de sin que esa persona te explique por qué lo haya hecho, creo que tú, dependiendo de la expectativa que tengas de esa persona, de si lo tienes más, menos idealizado o eres capaz de verlo más neutral, puedes encontrar una justificación a su comportamiento sin que te lo dé. Especialmente si conoces bien a esa persona. Yo he llegado, no siempre, pero depende de qué personas, en lugar de sentir rabia, a sentir tristeza por esa persona. Es decir, qué lástima que tengas que ser así o tengas que decir estas cosas para... Iba a decir poder sentirte bien, pero sería mentira porque ni aún así te sientes bien contigo mismo. Pero sí, creo que, por supuesto, somos capaces de comprender a alguien, siendo que, como lo que decíamos antes, sin querer quedar por encima e intentando comprender la historia de la otra persona, eh, sí, pienso que también. Por la imagen o la información que tú tengas de esa persona en general. Sí. Pues vamos a la última pregunta. ¡Ay, ya! Ya. Es que ha sido, o sea, hemos debatido, creo que eran ¿La segunda la segunda o o...? la cuarta, ya no me acuerdo cuál ha sido, pero todas han sido así más o menos rapiditas. Si pudieras dejar hoy una sola rabia, algo que te dé rabia, sobre esta mesa y levantarte sin ella, ¿cuál sería? Déjame pensarlo, ¿eh? Porque aquí hay que tener cuidado antes de decidir. Yo creo que la rabia que dejaría sería justamente la que he mencionado en la primera pregunta. La rabia en plan hacia mí misma por no priorizarme en algunas decisiones o lo que sea. Porque creo que me quitaría mucho malestar en mi día a día. No sentir esa rabia hacia mí de ¿y por qué no he sido capaz de decir esto? ¿Por qué no he sido capaz de hacer esto? Me quitaría mucho malestar, pero a la vez igual es contraproducente, porque si me quito esa rabia nunca cambiaré esa parte. Y creo que es algo que tengo que cambiar. Bueno, he dicho una sola rabia. O sea, quiero decir, que a lo mejor te puede dar rabia otras cosas, pero esa es la que especialmente Esa es la que me quieres, genera no... más malestar en mi no. día a día, diría. Esa rabia hacia mí misma. Y te pregunto, ¿qué es lo que te impide priorizarte o decir que no, o decir lo que sientes en ese momento? Pues a lo mejor anteponer el bienestar de otras personas frente al mío, siempre. Pues a ver, no el de todas las personas, evidentemente. Yo creo que a lo largo de los años eso también lo he cambiado mucho de mí misma. No me gusta pensarlo como que soy egoísta, pero en cierta parte sí. He aprendido a tener un filtro ahí, pero por ejemplo hay personas pues como mi madre, tal que me cuesta muchísimo, aunque yo quiera decir que no, decírselo. Porque mejor siento que les debo algo o que es mi obligación. ¿Sabes? ¿Me entiendes por dónde quiero ir? Entonces, al final, yo creo que el resumen es que acabo diciendo que no, aunque yo no quiera, por las consecuencias internas que pudiera tener yo luego de conciencia, ¿sabes? Voy a ahondar ahí. Ya, te estoy viendo que se te han iluminado los ojos. Siendo, o sea, entiendo que eres consciente de que no tienes ninguna obligación moral ni ningún deber por el hecho de ser familia. Eso entiendo que lo sabes. Lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Por eso me entra rabia, porque soy consciente. Y aún Ya, así, claro. Y ahora, siendo consciente de ello, ¿por qué?
priorizas eso sabiendo que te genera mucho malestar. De hecho, es la rabia que me has dicho que más te genera malestar, me has dicho que es este. Vale, siendo que en tu vida el que más malestar te genera es este, ¿por qué sigues haciendo lo que haces? Porque quizás No quiero que me digas que es una obligación ni que es esto. Vale, te voy a dar otra respuesta, por favor, no te enfades. Porque a lo mejor quizás le tengo miedo a mi conciencia después, ¿sabes? Porque una parte de mí se sentiría gratificada de has hecho lo que has querido, pero igual tengo miedo de que luego mi conciencia no pare. Y lo has hecho y no sé qué, y no te sabe mal verla disgustada o ver, ¿me entiendes lo que quiero decir? Creo que tengo miedo que me pese la conciencia. Y de hecho lo haría porque, como te he dicho antes, estás programada para, o sea, tú misma te has programado para pensar así. Estás programado tú, por heridas, por lo que sea. No quiero decir que tú conscientemente lo hayas hecho así. Eso sería así, pero haciendo introspección dentro de ti y diciendo, vale, esto es lo que me genera más malestar, sé que mi cabeza va a ir en contra de mí al principio y me va a decir, la has decepcionado, no tendrías que haber hecho esto, tendrías que haber cedido. Hablando de lo que hemos hablado de que la mente es igual de moldeable que un físico y que se trata simplemente, que es lo más difícil, de hacerlo en el tiempo, de que perdure en el tiempo esos nuevos actos y de volver a reprogramar tu cabeza para no sentirte mal por ello y poder estar en paz contigo, aunque la otra persona se enfadara. No quiere decir que a lo mejor tomando una decisión otra persona no se enfadara. Aunque la otra persona se enfadara, tú seguirías estando en paz porque, bueno, yo he hecho lo que más tranquilidad me daba, lo que quería. Sabiendo eso, me interesa porque habrá mucha gente que se siente identificada en el hecho de no salir de ese bucle. Por eso quiero ver el punto de vista tuyo. Sabiendo eso que te estoy diciendo y que te he dicho muchas veces, ¿por qué? A ver, tengo que matizar que ya no es que siempre, que no es que sea siempre anteponerla a ella o a otra persona antes que a mí. No pasa siempre, pero si tenemos que ponerlo en un porcentaje, podríamos decir que es un 70-30. Entonces, creo que lo que tú me quieres decir es que lo vaya haciendo progresivamente hasta que sea capaz de anteponerme yo. Pero claro, mientras hago eso, ¿yo cómo me quito el malestar de cabeza? Igual que hemos hablado con lo del trabajo, diciéndote la verdad de que tú no estás haciendo nada malo, de que estás priorizando tu paz y que no eres, o sea, no eres mala persona por querer hacer lo que... Pero aunque tú sepas eso, porque yo eso en mi caso, por ejemplo, es algo que ya sé, ¿cómo te entrenas para que cuando ves a una persona que quieres tanto sufrir o tal, y sabes que no tiene la razón, sabes que, o sea, todo esto, toda la teoría la sabes, pero tú la estás viendo o mal, o sufrir, o preocupada, o lo que sea, y te sientes mal, te sientes muy mal. Entonces, ¿cómo puedes dejar de tenerle miedo a esa sensación de sentirte mal? O no te estoy diciendo que te sea más indiferente ver a esa persona de esa manera, sino cómo llegamos al punto de que no pase esto. Es que es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. O sea, tú puedes entender a la otra persona lo que está sufriendo, lo que está pasando, pero no hacerlo tuyo, ese dolor. A ti lo que te pasa es que ese dolor de tu madre lo cargas tú. Sí. Entonces, ahí está el problema, claro, te diría, tú no tienes que responsabilizarte de lo que siente ella, porque al igual que tú haces tu trabajo y tu camino, ella tiene que hacer el suyo.
y sé que duele, y sé que es tu madre, y sé que es alguien importante, pero lo único que vas a conseguir responsabilizándote de eso es cargar con heridas que a ti no te pertenecen. ¿Cómo lo haces? Igual que te he dicho antes. Tú tienes que volver a reprogramar tu cabeza. Y aunque te duela al principio, hablarte como por ejemplo me hablarías a mí. Si yo tuviera ese problema, estoy seguro que tú me dirías, joder, no pienses esto porque pues esto no es cosa tuya, no es que no sea problema tuyo de que no puedas ayudarla, sino que esto no lo tienes que cargar tú, esto, pues bueno, puedes acompañarla, puedes estar al lado de ella, pero no me pertenece a mí ese dolor. Hablarte así. Cuando te lo repites tantas veces, llega un momento que tú lo normalizas. Y ese dolor, aunque a ti te duele, te va a seguir doliendo, por supuesto, pero ese dolor no te va a controlar a ti. O sea, que tú lo que quieres decir es que si yo me sigo hablando, sigo entrenando en mi cabeza para llevar esto de otra forma, a mí no se me va a borrar el dolor, yo la voy a ver y me va a doler, pero voy a ser capaz de actuar por mí misma a Exacto, pesar de ver ese dolor, totalmente, sin sentirme mal. totalmente. Uf, Pero tienes que querer no ser la salvadora de ella, que es lo que hemos hablado antes también. Muchas ya, veces ya. queremos ser los salvadores de la gente y queremos hacer el trabajo por ellos, porque eso me ha pasado a mí con familiares, de ver y decir, ¿por qué no ves algo que es tan simple de ver? Tan simple de ver una vez lo entiendes. Porque yo en la época también me lo podían decir y yo veía solo negro. Pero quieres hacer ese trabajo por esa persona, pero no puedes. Entonces lo único que puedes hacer es acompañar. Puedes acompañar, puedes dar tu opinión, consejos, estar al lado de ella, pero no responsabilizarte de ella, que es muy diferente el acompañar a una persona a responsabilizarte de esa persona. Y eso es todo un trabajo de uno mismo, o sea, no puedes, o sea, yo en este caso no puedo reclamarle nada a ella, es cosa mía el cómo me siento. Exacto, exacto. O sea, es que encima eso sería un error, el decirle, es que yo me siento así por tu culpa. No, te sientes así por tu culpa, no por su culpa. Ella está pasando lo suyo y tú estás pasando lo tuyo. Y cada uno tiene que hacer su camino. Esta última parte ha estado dura, ¿eh? Esta última parte ha estado muy dura. Bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? La conversación de hoy, el debate de hoy. Y a mí también, porque hemos tocado cositas profundas, ¿eh? Ahí en plan... Sí. Pues bueno, como siempre os digo, si queréis responder alguna de las preguntas, por supuesto, podéis dejarlo en comentarios. Y gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a escucharme y en este caso a escucharnos. Muchas gracias, por supuesto, a Irene por ceder parte de su tiempo en hacer estas conversaciones. Y gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti, estoico.